Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Excelencia integral. Cuando leemos la historia de Israel, sobre todo la primera etapa, que está llena de batallas, llena de conflictos, de tramas gubernamentales, de aperturas de aguas, sucesos históricos que a veces no vemos como espiritualmente importantes para nuestra vida en particular. Porque, eso fue para Israel, un Israel de miles de años atrás, con otra cultura, otras necesidades, por lo tanto lo que Dios le dijo a ellos, o lo que Dios permitió que les pasara históricamente, no tiene ninguna importancia para mi vida, y eso es un error. Tomemos por ejemplo un versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Versículos así son muy fáciles de aplicar o de intentar aplicar. Versículos así los vemos como importantes enseguida, porque nos hablan directamente a nosotros. Todos tenemos un corazón, todos sabemos lo que es equivocarnos con nuestro corazón, hacerle daño a nuestro propio corazón, por lo tanto versículos así nos llegan muy fácil. Este versículo se trata de cuidar nuestro corazón y cuidar las cosas de las que alimentamos nuestro corazón, porque aquello que le demos a nuestro corazón, luego de eso vamos a sacar para darle a los demás. No podemos dar lo que no tenemos, damos lo que tenemos dentro. Por eso, dicho sea de paso, es que Jesús dice, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Jesús en ningún momento ahí se está refiriendo estrictamente a comida o a algo que nos podamos echar a la boca, porque si ese fuera el caso, nadie se envenenaría por comer hongos venenosos, por ejemplo, y sin embargo, si nos comemos un hongo venenoso, por supuesto que nos vamos a envenenar. Jesús no está hablando ahí de una realidad física, está hablando de una realidad espiritual. Y usualmente él hacía eso, usualmente usaba el alimento físico para enseñar realidades espirituales. Lo que Jesús ahí está diciendo es que si nosotros nos dirigimos hacia los demás con odio o con violencia, eso luego deja secuelas en nuestro propio corazón, que se va volviendo con el tiempo odioso o violento. Pero siguiendo con el ejemplo ahora de este versículo, que es muy fácil de aplicar, el de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, veamos ahora un versículo dentro de la ley de Dios, es decir, dentro de los primeros 5 libros, que es muy fácil que despreciemos. Dice, Éxodo 21. Si un buey acorneare a hombre o mujer, y a causa de ello muere, el buey será apedreado, y no será comida su carne. Pero el dueño del buey será absuelto. Ahora, si el buey era corneador desde antes, y el dueño no hizo nada, el buey será apedreado, y el dueño del buey también muere. Bueno, ese es un mandamiento para Israel, para un Israel campesino, donde tenían bueyes, donde se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Yo no me dedico a nada de eso, no tengo un buey en mi patio, por lo tanto, ese mandamiento no se aplica a mi vida, no hay ninguna sabiduría espiritual para mí en ese versículo. Y eso es un error. Porque ese mandamiento del buey acorneador tiene exactamente el mismo espíritu que el proverbio de Salomón de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tiene exactamente el mismo espíritu, ambos versículos. La mayoría de nosotros no tiene un buey en el patio de su casa, tal vez muchos de nosotros no tenemos ni siquiera un campo, pero veámosle el sentido espiritual a este mandamiento. Está bien, seguramente no tenemos bueyes, pero ¿qué es un buey? Un buey es un animal que puede ser criado o mal criado por nosotros y que por lo tanto lo podemos usar para bien, para trabajo, o puede ser usado para mal. Puede ser un animal violento, un animal agresivo, porque tiene mucha fuerza, y si esa fuerza no la controlamos nosotros desde que el buey es pequeño, es muy probable que el buey no conozca límites, teniendo ya un tamaño, teniendo ya una fuerza considerable. En ese sentido, el buey es propiedad del hombre. En ese sentido, el buey y el comportamiento del buey refleja el comportamiento del hombre, el comportamiento de su dueño. El daño, por lo tanto, que haga el buey es mi daño, es un daño que yo estoy haciendo.
la maldad del buey es mi maldad. Claro, seguramente no tienes un buey, pero tienes maldad dentro de ti. Tú tienes una parte animal, una parte carnal, que si no la sujetas, hace daño. Y si la sujetas, no hace daño. Espiritualmente entonces, ¿qué eres? ¿Eres un buey de trabajo, un buey que se deja poner el yugo para salir a trabajar todas las mañanas, espiritualmente? ¿O eres un buey corneador, que es violento, que no tiene control de impulso, que vive según su propia carne? Espiritualmente, ¿eres un buey de trabajo o eres un buey de conflicto? Espiritualmente, ¿naciste de nuevo o no has nacido de nuevo? ¿Vives para la carne o vives para el espíritu? Es exactamente el mismo principio. Y Salomón, que fue rey de Israel y que por lo tanto tuvo que cumplir con ese mandamiento de escribir a mano la ley, y aparte si conocemos que fue el hombre más sabio que existió, él sin duda tuvo la sabiduría para entender ese mandamiento de Moisés, para entender espiritualmente ese mandamiento que Dios le había dado a Moisés, que además de ser un mandamiento de agricultura, de cuidado de los animales, de ganadería en ese caso, además de ser un mandamiento ganadero, era también un mandamiento espiritual, de cuidar lo que sale de nosotros, cuidar de lo que sale de nuestro corazón. Las batallas bíblicas fueron batallas físicas. Israel tuvo que conquistar la tierra prometida y luego defenderla constantemente a nivel físico. Pero, como Pablo dice, la guerra ahora es espiritual, y de hecho siempre fue espiritual. Y eso se puede ver sobre todo en dos ocasiones. Cuando Balac llama a Balaam para que maldiga a Israel y Balaam no puede maldecir a Israel, ¿qué idea tiene Balaam? Hacer que Israel se pervierta espiritualmente, porque pervirtiéndose espiritualmente se iban a debilitar físicamente, porque Dios iba a dejar de fortalecerlos, Dios iba a dejar de concederles la victoria. Y Balaam en su razonamiento tenía sentido, era cierto. ¿Por qué? Porque antes de ser una guerra física, fue y siempre ha sido una guerra espiritual. Y luego también se puede ver en el pasaje de Eliseo y su siervo, cuando el siervo de Eliseo tenía miedo por el ejército que se les venía encima, entonces Eliseo le pide a Dios que abra los ojos del siervo para que vea la realidad espiritual, y entonces Dios escucha esa petición y el siervo de Eliseo puede ver a todo ese ejército espiritual dispuesto a defenderlos del ataque de sus enemigos. La lucha es física, pero antes de ser física es siempre espiritual. La lucha del pueblo de Dios, del cual tú y yo somos parte, por el sacrificio de Jesús, siempre ha sido primeramente espiritual. Pero ¿cómo podemos prepararnos? Así como dice este salmo, ¿cómo podemos adiestrarnos constantemente si no estamos en una realidad física combativa? En algunos casos, a veces sí. Pero ¿cómo podemos llevar a la práctica esa actitud del militar que está en constante entrenamiento? Y puede ser a través de la excelencia, buscando la excelencia. La batalla ya no sucede con lanzas y con arcos y con espadas ganando posiciones de a poco sobre el enemigo, sino que ahora la batalla sucede dentro de cada uno de nosotros, y también ahí fuera en el mundo donde reina la perversión. Por lo tanto, ese adiestramiento del que habla David, que fue también un varón de guerra, y al mismo tiempo un varón espiritual, la podemos entender como la búsqueda de la excelencia en cada una de las actividades de nuestra vida. Sean actividades de iglesia, actividades en ese sentido más espirituales, o actividades de nuestra vida secular, como el trabajo, como los estudios, vivir buscando la excelencia en cada una de nuestras actividades. Porque es Dios quien enseñó a David, quien adiestró, quien lo preparó para la guerra física. Por lo tanto, porque Dios no cambia su carácter, significa que por lo tanto a nosotros también nos va a adiestrar, nos va a preparar para cada una de nuestras batallas. Había una frase en mi colegio, que era un colegio católico, donde hice mi primera enseñanza, y la frase era saber más para servir mejor. Clarísimo. Y me parece que es una frase muy acertada, y tiene mucho que ver con esta idea de hacer las cosas como si las hiciéramos para Dios, que es un principio bíblico. Israel tenía prometida esa tierra.
Dios había entrado en pacto con ellos prometiéndoles esa tierra. Y sin embargo Israel tuvo que pelear. Con la ayuda de Dios, recibiendo la victoria de parte de Dios, pero tuvieron que pelear. Tuvieron que hacer ese esfuerzo de adiestrarse y de ir a la guerra. ¿Por qué creemos que en nuestro caso va a ser distinto si el carácter de Dios no cambia? Eso significa que nosotros podemos tener muchas promesas de parte de Dios. Dios puede tener planes maravillosos para nosotros, pero tenemos que pelear por esos planes nosotros. Y esa lucha no se traduce solamente en grandes peleas espirituales contra nuestros grandes pecados, como el alcoholismo, el adulterio, la violencia, sino también en las pequeñas batallas contra tal vez la pereza matutina, la falta de propósito, el miedo, la falta de fe, el orgullo, contra todas esas cosas que se ven a veces o que en otras ocasiones no se ven. Tanto en las grandes batallas como en las pequeñas tareas de este mundo, buscar siempre la excelencia. Porque si vivimos para Dios, con Cristo dentro de nosotros, no hay ninguna justificación para la mediocridad, ni para la pereza. Nosotros sabemos y predicamos que la bendición de Dios es integral. Dios no deja espacios vacíos cuando bendice. Cuando derrama bendición es en todas las áreas. Eso significa que no es solamente a nivel físico o no solamente a nivel espiritual, pero eso al mismo tiempo significa que debemos prepararnos y debemos buscar la excelencia no solamente en cuestiones físicas o no solamente en cuestiones espirituales, en cada aspecto de nuestra vida.